Ok, creo que voy a parar aquí, porque si no el perchero no va a aguantar. Vale, este vídeo me hacía mucha ilusión hacerlo. Si me seguís en el canal, sabéis que he estado fuera de YouTube bastante tiempo y yo no sabía que se estaban haciendo estas cosas de todas las prendas que he cosido en un año. Así que con 3 meses de retraso, pero voy a hacer el vídeo de todas las cosas que cosí en 2021. Y miento, porque esto no es todo. Esto no es todo lo que cosí, pero son mis cosas preferidas. Sí, hay un montón, pero hay que tener en cuenta que pues debido a todas las clases que hacemos en la academia, a todos los patrones que vamos poniendo en Etsy, pues la verdad es que coso un montón. Como os comento, estas son mis cosas preferidas. Creo que no se me ha colado nada. Creo que todas son de este año. Quizás alguna se me ha colado del año anterior, no lo sé. Yo he intentado mirar fechas con la publicación de las clases y todo esto, pero creo que no se me ha colado nada. En todo caso, voy a empezar enseñando dos prendas que son de abrigo, porque las empecé en 2020, en diciembre de 2020, y las acabé en enero de 2021, así que son esas prendas que han estado un poquito en el limbo. Y voy a intentar llevarlas todas, me las voy a poner, pero hay muchas y a lo mejor algunas pues no me apetece proponérmelas, también os lo digo. Vamos a verlas. Antes de empezar, comentaros brevemente para las y los que sois nuevos, que yo soy Andrea López, soy fundadora de Patercos, nuestra academia de patronaje y confección online, y también pues bueno, la creadora de Patterns by Patercos, que es nuestra tienda de patrones, tanto en la propia web como en la plataforma de Etsy para los angloparlantes. Esos dos abrigos que os comentaba son, por una parte, esta chaqueta de corte militar, me encanta. Cogí, se me ha enganchado una percha aquí. Cogí una lana muy bonita. La verdad fue la primera prenda del año. Es la chaqueta Dion, que es uno de los patrones que tenemos en la tienda. Y ya digo, la quise confeccionar con un toque más militar. Personalmente me encanta hacer chaquetas, pero admito que requieren de bastante energía, sobre todo si te pones a entretelarlas bien y demás. No sé, esta chaqueta me encanta. En el tutorial del patronaje de esta prenda, de este patrón, la verdad es que está entretelada, no está forrada, o está forrada de una manera un poco más diferente, más simple. Aquí la quise hacer con el método tradicional, puesto que con las mismas propias piezas del patrón se podía hacer, no necesitabas ninguna pieza diferente. Mientras tanto, aprovecho para comentar que el body que llevo es el body Akula. Esta prenda también la confeccioné en 2021. Es un body elástico. Tiene estas ventanas que dejan la piel al descubierto por detrás y por delante. Y ya digo, es un body. Pero para prendas elásticas o que tienen ventanas o que tienen algún drapeado tirante, va muy bien hacerlo de esta manera porque la prenda queda totalmente estirada. Es muy chulo y es muy cómodo, que es lo importante. La otra prenda que quedaba ahí en el meridiano es la chaqueta Meri. Esta chaqueta me encanta. Esta chaqueta no es diseño mío, o por lo menos no, digamos, la idea original, porque cogí, como digo, la idea original de una pasarela de Fendi. Es súper chula.
De esto no tenemos patrón porque no hacemos patrones de prendas altamente inspiradas en otros diseñadores actuales. Voy a matizarlo bien. Y fijaros la caidita del hombro, tiene las sombreras. Esta está entretelada de forma tradicional. Me encanta el volumen que hace aquí. La manga es con una forma bastante rectangular. Y en rosa, es que me encanta. Tenía este paño guardado y vi la oportunidad perfecta. Los botones forrados quedan super cookies. Muy bien, hemos sufrido problemas técnicos, estaba montando el vídeo y me he dado cuenta de que de repente faltaban trozos, la cámara se había cortado en ciertas partes. Si veis cortes bruscos, pues sabéis que es por esto. En todo caso, he perdido algunas prendas que había grabado, así que os las enseño, os las meto así rápidamente en el sitio donde iban. Como comentaba, las dos siguientes prendas son diseños de años anteriores. Estos patrones ya están tiempo, lo que pasa es que las rehice. Una de ellas es la blusa Geller, que esta es bestseller. Esta la hice porque la quería hacer en tejido de tencel porque me encanta ese tejido, es súper agradable, súper fácil de trabajar, queda bonito y nada, simplemente quería hacerla en un tejido que yo iba a llevar más. Y la otra es el vestido May. Este vestido, el diseño me gusta mucho, tiene un rollete oriental tipo kimono, es cruzado. Tiene detalles como aspecto de manga japonesa, aunque no es como tal, pero da ese aspecto, el cuello mao, y va forrada solo en el delantero. Así mantenemos la caída del tejido, pero aseamos en el delantero todos los volantes. Y la volví a hacer esta prenda porque estaba hecho en un tejido oscuro y no se terminaba de ver bien el tutorial, y ahora con este queda muchísimo mejor. En un momento específico de este año me dio por hacer un rollete romántico y entonces hice dos blusas. De ambas hay patrones. Una fue la blusa Harriet. Me encantan estas mangas así anchas también. Tienen, cuando son este tipo de formas más rectangulares, anchas, y también es un rollete japonés que me encanta, pero lo combiné, pues como veis, en un estilo más romántico. Delante tiene fuelles para dar vuelo y detrás tiene godets. Además tiene aquí un juego muy chulo con el canesú y las costuras verticales. Luego la prenda, digamos, de verano, la de manga corta, fue la blusa Coraline, en el mismo estilo, y ambas también las he confeccionado en tencel. Ya veis que utilizo mucho este tejido, me gusta mucho. Con manguita farol, las dos con cuello bebé. Muy bonita. Luego también, otra vez con diseños de años anteriores, pero que volví a confeccionar, porque es que en tencel todo queda mejor, fue la blusa Carole. Esta anteriormente la había confeccionado en satén azul y quería hacerla en un tejido que fuera un poquito más casual, porque sí que es verdad que el satén es delicado, y quedó muy bien. Me gusta también mucho. La verdad es que estas segundas versiones que veis que he hecho han sido sobre todo porque a veces cuando coso cosas o para la academia o tal, no me puedo regir tanto por mi estilo, y luego pues vuelvo a hacer la prenda ya pues en tejidos que a mí me gustan, en cosas que me pondría más. Que tenemos por aquí
la falda Owens. También hay patrón. Si hay patrón saldrá el nombre por aquí abajo escrito o algo así. Es una falda muy sencillita, una minifalda, pero que tiene ese efecto de chaqueta, de blazer. Podéis pensar que se cierra por el delantero, pero no, es un falso cruce. A mí me preocuparía en algo tan ajustado y tan cortito llevar un cruce verdadero aquí. Así que nada, se abre por detrás con una cremallera. En un rollete totalmente más casual, tengo la sudadera Patrick. Esta sudadera es rollo oversize con capucha, esta la utilizo un montón. Bueno, si habéis visto otros vídeos, yo cuando trabajo en el taller siempre voy en chándal, en mallas, pues porque es más cómodo, la verdad. Y esta la uso muchísimo. Y este punto de sudadera es súper gordito y calentito. Me encanta el cuerpo que tiene cuando haces cosas grandes. Una prenda que he utilizado muchísimo este año, desde que la he confeccionado, es la chaqueta Agnes. Bueno, ya veis, si nos seguís en Instagram, veis que en todos los stories del Patterns by Patterco siempre llevo un look y luego la chaqueta Agnes. Es así, amplia, es de manga Raglan, que las mangas Raglan, sobre todo si son anchitas en chaqueta, son súper cómodas. El vaquero es un poco grueso, ¿vale? Esto lo tengo que llevar con algo muy finito debajo, para que quede así bien ajustada. ¿Qué os parece? ¿Es de malvada o no? Adoro los hombros, bueno, adoro los hombros con el juego de pico de la solapa, me encanta. Este vestido de gasa es el vestido Cecilia. Este patrón me encanta, es súper sencillo. Tengo uno confeccionado en algodón, en un tafetán de algodón. Tengo otro en un punto así como creativo y luego hice este en gasa este año y le puse nada, es un rectángulo para poder hacer una lazada cogido así en el cuello de la espalda solo. Esto no viene con el patrón, pero ya digo, es un rectángulo. Y es que dependiendo, aparte de que sirve para todos los tejidos, da un rollo súper diferente de un tejido a otro. Es muy bonito, muy delicado. Vale, este no lo he confeccionado yo. Este diseño lo hice en 2020, creo. 2020 o 2019, no me acuerdo, pero es la blusa Constance. Esto también es un bestseller y os lo enseño porque no lo he confeccionado yo, pero ha nacido en 2021 porque Ventura, nuestra otra miembro del equipo, lo confeccionó en tejido de tencel, porque lo tenía hecho, cuando lo hice fue en lino y quedaba con un rollete rústico que luego yo para el día a día no utilizo. Y bendito tencel. Esta es la típica prenda que en percha parece un saco, pero es que luego puesta queda súper bonita. Eso sí, tejidos que no tengan mucho cuerpo, porque si no sí que queda demasiado saco. Este año hice también este vestido tipo slip 3. Es muy parecido al vestido camelia, pero es otro diseño, es el vestido Sunni, que lo que pasa es que tiene el escote este en cascada, cowl neck en inglés, lo tiene más profundo, queda bastante más bajo,
y también la espalda la tiene al descubierto. Muy bonito. Siguiendo en los slip 3, hice uno, bueno, pero de escote halter. Me encantan este tipo de vestidos, son súper sencillos y quedan súper elegantes cuando los haces en un crepe bien finito que se apoya en el cuerpo. Este tejido lo adoro, es como un charmeuse, me encanta, es el mismo que el del anterior. Yo creo que hemos visto más de la mitad. ¿Qué más cosas nos quedan por aquí? La blusa Drusilla, esta la utilizo un montón. Se ha convertido en un básico para mi armario. Va, me la voy a probar. Además, esta blusa, si miráis las fotos, hay una versión confeccionada en popelín de rayas que da una apariencia totalmente distinta que si la coses también con este tejido, que es como un crepe muy finito, un satén muy finito, y da un aspecto totalmente diferente. Otra prenda muy sencilla que hice en 2021 fue esta chaquetita, bueno, no es chaqueta, es un top ajustado con abotonadura delante y me encanta porque es un rollete totalmente Friends. Lo quise sacar para patrones y para explicar unas cosillas de entalles para puntos en la academia, pero sobre todo es que es súper llevable para el día a día y me encanta por lo sencillo que es y lo mono que queda. Y luego, pues aprovechando que tenía el tejido, pues hice esta faldita utilizando el patrón de la falda Anae, pero cortándolo para que quedara mini. Entre las últimas prendas que confeccioné en 2021 está esta blusita de lunares, es un chifón con lunares, y esta blusa fue una combinación de patrones porque lo que es el cuerpo y la manga es el patrón de la blusa Mireia, pero el cuello pertenece a nuestro pack de cuellos. Son 5 o 6 cuellos de patrones juntos en un pack, pues para poder aplicarlo pues a cualquier prenda, cambiando así el escote, ¿no? Pues para variar un poquito y darle un toque así personalizado. Y le puse pues este cuello bebé, que creo que es el número 4 con lazada. Creo que ya lo tenemos todo por aquí. Y otra de las prendas finales que cosí en 2021 fue este body. Fue una clase para la academia, de hecho fueron 2 clases para la academia. Y me encanta el tejido, también nos lo dieron en Gratacos, es como un tul bordado de margaritas, de florecitas, súper bonito. Tiene aquí un drapeado que queda muy chulo. Y bueno, las mangas. Es verdad que no tenemos patrón de esta prenda, lo que sí que tenemos es un pack de mangas, el pack de mangas 3, que incluye estas. Es súper bonito, me encanta, me encanta. Problema, porque sí, es una realidad, ¿con qué abrigo te pones esto? O sea, lo llevas en primavera o verano, porque si no, ¿con qué abrigo te pones esto? Las cosas como son. Yo lo admito, los volúmenes son bellísimos, pero no son prácticos. ¿Es un impedimento para llevarlo? No, pero no son prácticos. Y yo creo que una de las prendas que más le ha gustado a la gente, seguidores de redes,
alumnos de la academia, de todo, ha sido el top de Alexander McQueen. Quizás así no diga mucho, pero bueno, a mí me encanta, obviamente por eso lo repliqué, pero a vosotros pues parece también haberos gustado bastante. Está realizado en tafeta, fue súper delicado de hacer, no podía clavar alfileres porque tú clavas algo aquí y se queda para siempre. Forrar todos estos volantes fue un trabajo arduo. Es una de las prendas que más trabajo me han llevado este año junto a la Blazer Rick y a la chaqueta Mary. Pero es súper bonito. Y está divino por fuera y por dentro, que es lo importante. Y ahora nos vamos a ir ya a un poco más cosas de época, podríamos decir, empezando por este corset. Un corset este año, siguiendo el patrón del corset viola, en un raso negro, lo forré, porque no puedo vivir sin forro, y me encanta, queda muy elegante puesto encima de blusas como la blusa Constance, la blusa Mónica. ¿Os podéis creer que se me ha cortado la parte de las prendas de época? Vamos a ver, aquí tengo unas combinaciones, ropa interior de más o menos 1900, del periodo edwardiano. Realmente está datado están inspiradas en unas combinaciones del Met, del museo, y están datadas entre 1890 y 1900. Hice una réplica, de esto tenemos patrón, y bueno, esta prenda lleva mucho trabajo a mano porque todas las zonas del encaje están insertadas a mano. El encaje en sí era así, es solo un lado, así que en todas las partes está montado el encaje arriba y abajo para que quede así compuesto, ¿no? Con piquitos en los dos lados. Tiene mucho trabajo. La gasa de algodón es súper bonita. Bueno, es que hacer este tipo de cosas me encanta. Y después pasamos al siglo XVIII, finales del siglo XVIII, segunda mitad. Tengo por una parte el shift, el camisón, lo hice en lino. No lo hice completamente a mano, la verdad. La mayoría sí, pero no todo. Y esto iría luego en conjunto con el corpiño Stay. Esto es también una de las prendas que más trabajo han llevado este año. O sea, esto tiene más de 100 horas de darle a mano, y eso que hice los carriles de las varillas a máquina. Pensemos que aquí no existía la máquina de coser. Todo esto va envarillado, o sea, toda la superficie la tengo envarillada. Fijaros el cuerpo que tiene. O sea, esto se sostiene solo. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho el resultado. Sí que tengo algunos ajustes que hacer para el siguiente, pero estoy muy satisfecha, muy contenta con la pieza. Y como os comentaba, tengo aquí los paniers. Esto es para llevar la ropa a la française, para que quedara el volumen de los vestidos, que lo llevaba hacia los laterales. De esto tenemos patrón,
y del edwardiano también. Como digo, cuando hago prendas históricas las hago desde un carácter más de investigación, por gusto, porque me encanta confeccionar a mano y este tipo de prendas pues tiene mucho de ese tipo de trabajo. A veces decido sacar un patrón y otras veces no, pero en todo caso por ahora tienen un carácter sobre todo más de investigación por mi parte para seguir aprendiendo sobre este tema. Y nada, aquí acabo con una gran parte de las aventuras costuriles que he tenido este año. Creo que puedo decir que ha sido un año bastante productivo. De hecho, no me molestaría si este año fuera un poquito menos productivo, porque oye, también hay que tener un tiempo de paz mental para que la cabeza vuelva a funcionar un poquito y a coger ideas. Es decir, que el año está empezando fuerte también, pero la idea es amainar el ritmo. Me despido aquí, espero que os haya gustado. Podéis dejar en los comentarios cuál es la prenda que más os ha gustado. De lo que hay patrón, pues estarán los links en la cajita de la descripción, pues si queréis echarle un ojo, lo que sea. Y si queréis ver más prendas, pues podéis seguirnos en las redes. En Instagram, en TikTok, aquí, donde queráis. Un besito muy grande.